Pero miren esto antes. Muy bien, así que ya la presentamos, vamos a hablar de estos bebecitos que vienen antes de tiempo, ya se enfrentan a este mundo. No fue el caso de Sebastián, lo tenemos claro. Doctora Rosana Fonseca, neonatóloga y pediatra, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio para hablar de un tema que nos compete a todos como sociedad, porque la prematurez es una problemática a nivel mundial y Paraguay no está excluida de esta problemática. La prematurez un gran impacto dentro de los indicadores de mortalidad y morbilidad, decimos nosotros. ¿Por qué tanto? Te doy datos. Sí. Anualmente nacen como 15 millones de niños en forma prematura a nivel mundial, ¿sí? En nuestro país nacen aproximadamente 110.000 niños anualmente, de los cuales aproximadamente 8% de ellos lo hacen en forma prematura. Es decir, redondeando números, alrededor de 9.000 niños nacen en forma prematura. A nivel mundial, y están los objetivos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que están apoyados por todos los organismos, OPS, UNICEF, todos, ¿verdad?, que buscan reducir los indicadores de mortalidad. Y se han logrado reducir en gran medida la mortalidad materna, la mortalidad de los menores de 5 años, de los menores de 1 año. Pero la mortalidad neonatal no ha tenido, digamos, el mismo descenso en progresión que estos otros indicadores, porque están muy relacionados la salud materna con la neonatal. Es así que, por ejemplo, en nuestro país, el 70% de las muertes ocurridas en menores de 1 año está asociada a la edad neonatal. Y de los neonatal hablamos del primer mes de vida, y de los neonatos que fallecen, alrededor del 90% está relacionada a la prematurez, para que se magnifique el impacto que tiene esto. 39 semanas es término. Es término. ¿Cuándo es prematuro? Nosotros hablamos de que un niño es prematuro cuando nace antes de las 37 semanas de edad gestacional. ¿Sí? Y te escuchaba decir hace rato algo que es muy importante. Ahora vemos más prematuros. Existe una discusión hoy en día de llevar incluso las 37 semanas a 38 para considerarlas de término. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Cierto que el prematuro de más riesgo es aquel que nace con, digamos, más temprano, el que nace con menor edad gestacional, con menor peso de nacimiento. Pero este grupo, digamos, corresponde a 1/3 del total de niños prematuros que nacen, digamos, anualmente, que nacen en nuestro país. El grupo del 2/3 está incluido en los prematuros grandes, entre comillas, los que están naciendo entre 34 y 36 semanas. Muchos de ellos productos de repente cesáreas programadas. Hay veces que ya no aguanto, vamos a programar, se programan programan cesáreas y nace un niño de 36 semanas que es un niño prematuro. Claro. Entonces, hay diversas, digamos, aristas desde donde uno puede intervenir. Doctora, ¿es verdad lo que dice la gente, que es más peligroso, corre más riesgo un bebé que nace a las 38 semanas que aquel a las 37 y todas esas cosas que se dicen? No, es el famoso 8 mesí. No, el 8 mesí es el que nace aproximadamente 32 semanas. Ese es un niño prematuro. Nosotros hablamos que una gestación es de término entre las 37 y las 41 semanas. Mientras más cerca de las 41 semanas nazca, es mucho mejor para el desarrollo de ese feto, ¿sí? Es muy marcada la diferencia semana a semana de un niño que vemos que nace a las 37 o a las 38 o a las 39 o a las 40 semanas. Y retomando el tema que te mencioné recién de que se programa las cesáreas, acá lo importante para resaltar es que la mujer, la familia, tiene que estar bien informada.
informada. En base a una información objetiva, uno puede elegir la vía de nacimiento de su niño, ¿verdad? Pero que esta elección sea en base a la información. Entonces, si uno desea programar, dice, no, yo no quiero tener parto normal, ¿sí? Uno tiene que buscar entrar en trabajo de parto y eso generalmente ocurre recién a las 39 semanas. Entonces, estar programando una cesárea a las 37, 38 semanas, existe un riesgo potencial de que el niño, esa adaptación a la vida extrauterina sea en forma más lenta o truncada, ¿sí? Y muchas veces causal de internación. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante buscar el trabajo de parto y reducir el tema de los chicos prematuros? ¿Cuáles son los riesgos específicamente? A ver, lo divido en dos. ¿Por qué es tan importante buscar el trabajo de parto? Porque el trabajo de parto ayuda a que ocurran cambios o procesos que son fisiológicos que nos empieza a preparar para nuestra nueva vida, para ese cambio de ser feto a ser un recién nacido. Y les doy así un ejemplo grosero, el pulmón y el corazón, ¿sí? El pulmón, imagínense como una esponja que está en un balde lleno de líquido, ¿sí? Dentro del útero materno, la placenta hace como el órgano luchón, hace el trabajo de oxigenar, de intercambio de lo bueno, de lo malo, todo lo hace la placenta. Al pulmón llega aproximadamente tan solo un 5% de toda la sangre que circula en el feto. El pulmón realiza poco o nada trabajo dentro del feto. Ese trabajo de parto, esas contracciones, ayuda a que esa esponja del pulmón se vaya exprimiendo y esos agujeritos que tiene una esponja sería el equivalente a los alveolos dentro de nuestro pulmón. Entonces se van vaciando de líquido, va quedando el espacio libre para que pueda entrar el oxígeno y después, una vez que nace el niño, todo el intercambio gaseoso, decimos, de oxígeno y el aire malo que nosotros exhalamos, que se llama CO2, ocurre a nivel pulmonar. Y con estas contracciones, las presiones del pulmón, que son altas, van bajando lentamente y cuando nacemos sube la presión sistémica que nos controlamos acá y el vencer estas presiones hace que la sangre empiece a entrar al pulmón y el pulmón haga el trabajo para lo cual... Una máquina se va poniendo perfecta. Pero doctora, ¿qué pasa cuando alteramos el proceso normal de una máquina? Sí, cuando empezamos a generar, a tocar en forma equivocada la máquina necesita como un reajuste para buen funcionamiento. Entonces se genera como una mala adaptación. Doctora, acá, bueno, le mando antes que nada un saludo a la escribana Suyi Ferreira que está viendo el programa. Ella me cuenta que su nena hoy en día tiene 27 años, pero cuando nació con 400 gramos y con 21 semanas. Nunca escuché 400. 400 gramos, 21 semanas y dice Creo que estuvo hay 4 unos meses en terapia intensiva. 4 meses, no tenía el dato, 4 meses en terapia intensiva sí puede dar justamente... 21 semanas, ayer, todo un milagro, sí. Sí, 27. es más que porque en teoría el registro más pequeño es un niño de Estados Unidos que nació con 430 gramos y 22 semanas que sobrevivió. ¿Y la vista de esta criatura? Porque viste que la vista no, es... y ahí No, voy. hoy en día está bien, si tiene 27 años. No, todo. es impresionante, pero... Bueno, hay mucho, pero les puedo contar historias. Juntamente tenemos una de Carmelo Peralta ahora en el Hospital San Pablo, donde coordina neonatología. Pero no quiero perder la pregunta porque es muy importante. Por otro lado, hay en nuestro país, por eso es tan importante que todos como sociedad nos comprometamos con la problemática que implica el nacimiento prematuro. La gran mayoría de las causas que generan un nacimiento prematuro son causas que pudieron haber sido detectadas a tiempo e intervenidas, por ende, a tiempo y así haberse evitado el nacimiento prematuro, ¿sí? Por ejemplo, ¿y cómo hacemos estas prevenciones? A través de los controles prenatales en forma adecuada y oportuna. Idealmente planificando el embarazo,
¿sí? En segundo lugar, una vez que tenemos la gestación, iniciar precozmente estos controles prenatales, porque uno ya identifica en esas primeras consultas probables factores de riesgo que al obstetra, al ginecólogo, le ayuda a tipo predecir, por decirlo así, este embarazo puede ser de riesgo, lo tengo que cuidar de esta forma, estos son los estudios que vamos a hacer, así, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Nosotros tenemos tristemente aún causas como la infección urinaria como una causa que desencadena un trabajo de parto prematuro, un tipo de infección que es tan fácil de diagnosticar y de tratar, y entonces prevenir que desencadene un trabajo de parto. La hipertensión inducida por el embarazo, desde el primer trimestre a través de las ecografías se observan las arterias uterinas. Uno, según el flujo de sangre, por decirlo así, puede decir, opa, esta paciente puede desarrollar hipertensión. Entonces uno ya empieza a generar un proceso. Es importante. Nosotros recibimos en el hospital madres con preeclampsia, a veces eclampsia o convulsiva ya no controlada, entonces se tiene que interrumpir la gestación porque está poniendo en riesgo la vida de la madre y del niño. La diabetes gestacional, que también es posible, digamos, diagnosticarla y por ende trazar un tratamiento. Es decir, le hablo de tres grandes causas que tienen una intervención, por decir, sencilla, pero de gran impacto para los indicadores. Ahora, doctora, sobre ese tema, sobre la estadística, ¿verdad? ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día se dan mayor cantidad de nacidos prematuros, pero eso gracias a los registros que tenemos que antes no se hacían, o efectivamente hay un aumento, porque antes no había mucha estadística que digamos, allá en Puerto Carapaí no pasaban los datos. Y te cuento una historia, ¿sí? Tenemos un mejor registro, ¿sí? Punto uno, eso sí es categórico. Por ejemplo, nosotros en el Hospital San Pablo tenemos un bebé ahora que nació en Carmelo Peralta, quinto hijo, ¿sí? Un embarazo no controlado, parto domiciliario, ¿sí? Que consultan, el bebé nace, cuando llega al hospital pesaba 1,2 kg. Bebé. Sí, no sé con cuánto habrá nacido, habrá nacido con 1,5 kg. 7 días en la casa está, ¿sí? La mamá empieza a presentar compromiso clínico, síntomas clínicos, entonces ahí ellos deciden consultar. Y ahí empieza el traslado, la búsqueda del lugar para el chico. Nosotros lo aceptamos en el Hospital San Pablo. La mamá termina falleciendo por una infección que pudo haber sido detectada a tiempo. El niño hoy en día pesa 1,7 kg. Un pollito. Pero es algo que nosotros en el consultorio donde trabajo habíamos hecho en el Octubre Rosa un live sobre el impacto del cáncer en la orfandad de los niños. Y mencionabas recién lo del cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, y uso también este caso como un ejemplo de que hay 5 niños que quedaron huérfanos por una patología que pudo haber sido detectada y tratada. Así es. Y es muy fuerte, es decir, otro caso, tenemos 3 casos que nos impactan mucho en el hospital ahora de niños que quedaron huérfanos. Un segundo caso, una mamá que tenía cáncer de mama, que abandona el tratamiento, queda embarazada y ella ya estaba con metástasis. Se tiene que interrumpir la gestación por descompensación clínica de la mamá. El bebé está vivo, pero la mamá falleció. Es decir, y es muy fuerte porque esta mujer pudo haber continuado y completado tratamiento. Un cáncer de mama con los controles periódicos detectados a tiempo tiene un tratamiento y un muy buen pronóstico. Es que tenemos que aprender como mujeres que si nosotras nos cuidamos, prevenimos y nos hacemos nuestros controles, va a ser mejor nuestra vida, nuestra calidad de vida, y vamos a poder cuidar a nuestros hijos, que es lo que más nos importa. Cuando una mujer vos le pregunta, ¿qué le tenés miedo? Te dice, a morir y dejar a mis hijos. Decime si no es así. Es así. Y muchas veces lo decimos, pero por temor a encontrarnos con algo. Y con el cáncer de mama pasa mucho. Se están tocando ya un nódulo, algo que les crece, y tienen miedo de que se les diga que es algo malo y posponen el tratamiento. La mujer no se prioriza, es primero mi marido, primero mi hijo, mi mamá, mi papá, mi abuela y yo al final. Doctora, en un caso de parto y el parto se complica, ¿quién tiene la prioridad
prioridad? ¿A quién se sabe? ¿A la madre o a la criatura? A los dos. Porque hay un equipo para cada paciente, por decir así, ¿sí? Si hay una descompensación clínica de la mamá y hay riesgo de vida en la mujer, se interrumpe la gestación, ¿sí? Pero esta interrupción, y de ahí también es importante tener el seguimiento, tiene que darse en un centro asistencial con capacidad de asistir a ambos, ¿sí? No hay nada más triste que nos llamen y nos digan: tengo un bebé de 29 semanas, 900 gramos y no tengo neonatología. Porque el traslado para ese niño implica también ya un riesgo. Entonces, si uno detecta a tiempo, si esta mamá venía con controles, por ejemplo, la presión alta, preeclampsia, a pesar de todo, siguió avanzando la hipertensión inducida por el embarazo, hay signos ya de sufrimiento o la mamá empieza a complicarse más. Si tiene un buen seguimiento, ya se hizo, por ejemplo, se le va a hacer maduración pulmonar para beneficiar al feto, se le va a hacer a lo que llamamos neuroprotección para beneficiar al feto y se va a programar la interrupción en un centro que tenga capacidad para asistir a ambos. El problema es cuando las descompensaciones ocurren y se vuelve una emergencia, doctora, y ahí hay que generar intervenciones. ¿Cuántos Hospital San Pablo tenemos en el país? Tenemos, hay que mencionar que San Pablo es como lo más... Es referencia absoluta. Es referencia absoluta. Sí, les diré yo. Nosotros en el mes de octubre tuvimos una tasa de prematurez del 20%. La tasa país del 8%. En Paraguay hay? Tenemos varios. Está es decir, dentro está el Seguro Social, que es el Instituto de Previsión Social, que tiene una capacidad inmensa, es decir, tiene muchas camas neonatales. El tema es que como que nunca dan abasto, que es otra situación que nosotros tenemos en neonatología. Neonatología no depende de una pandemia, siempre está lleno. Sí. Siempre está lleno. Y nosotros muchas veces como neonatólogos decimos, fuimos postergados, vino todo el COVID y cierto, toda la intervención se tuvo que realizar, pero por lo urgente se posterga lo importante. Las unidades neonatales siempre están llenas y siempre uno escucha de que faltan lugares neonatales. Pero volviendo a tu pregunta, unidades que cuentan con terapia intensiva neonatal, está el Instituto de Previsión Social, está el Hospital de Clínicas, el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital de Barrio Obrero, el Hospital de San Lorenzo, calle I, el Hospital de Luque, el Hospital de... Me voy a olvidar de algo. No importa. Barrio Obrero ya dije. Pero hay varios. Sí, doctora, le quería consultar también con respecto a... Hay mujeres que programan el parto por cesárea. Sí. Incluso hay toda una corriente, ¿verdad?, de mujeres que dicen: yo no tengo por qué parir como un animal, ¿verdad? En ese caso, Sí. ¿cuál es la recomendación? ¿Uno puede programar por cesárea? ¿Tiene que esperar nomás el parto Voy a normal? unir su pregunta, Sí. así me permitís, Rosana, porque Sí. vos ponés en primera y Sí. no queremos interrumpirte. ¿Por qué hay médicos que insisten en ese parto normal y hay sufrimiento fetal en vez de hacer una cesárea? Ya que habla él de eso. No. La cesárea es una intervención que cuando es necesaria salva una vida, ¿sí? Ahora, lo natural, nosotros los neonatólogos queremos que todos nazcan por parto normal idealmente porque se da estos cambios fisiológicos de una forma natural, totalmente, ¿sí? No creo que exista un médico que tenga indicadores de que está habiendo sufrimiento fetal e insista con un parto normal. Porque hemos escuchado muchas historias acá en el programa. Nosotros, y ahí voy, espera. Nosotros a los partos que yo asisto, yo amo recibir a los niños porque realmente la magia de dar vida es única, ¿sí? Y haciendo las cosas como tenemos que hacer en el sentido del apego precoz, de que queda ahí mamá, bebé. Ay, qué lindo. Es mágico. Ay, y ver esa transición que como el niño que nace como azuladito, porque la saturación es del 60%, de a poquito se va poniendo rosadito y empieza a mamar, realmente es mágico. Entonces, siempre se está escuchando el latido fetal y uno escucha buen latido. Yo digo, música para la neonatóloga, decir, y me encanta. Entonces, ese parto sigue siendo acompañado, contenido. El tema es que acá tenemos que entender que hay un concepto cultural de que parir y dar de mamar es sinónimo de sufrimiento. No solo sufrimiento, sino para que se mantenga intacto allá.
La vagina. Sí, pero no. ¿A qué voy? Esos son pensamientos, digamos, situaciones que fueron cambiando porque el embarazo hoy en día está más acompañado. Yo hace poco hablaba con una licenciada de piso pélvico y me enteré de cosas del piso pélvico que jamás escuché años anteriores. De decir, las mujeres, así como decía, hagamos los controles, cuidemos todos nuestro piso pélvico, ¿sí? De temas que no hablábamos antes y que hoy se habla. Antes el embarazo era casi catalogado como enfermedad, quédate quieta, no te muevas. Yo estoy hablando con Mariana Rubín el fin de semana y escuchaba que ella decía, yo tenía mucho miedo, no quería ni moverme. Claro. Decía, ahora, hoy en día el embarazo es una situación especial, pero no es una enfermedad. Entonces, generemos el movimiento, generemos que la mujer haga una vida, digamos, feliz, que se sienta plena, no que con tantos temores alrededor. Y el parir y dar de mamar son actos de amor. El parir representa un proceso doloroso en un momento, pero es increíble cómo esta madrugada asistí a un parto. Ya no aguanto más, falta poquito, respira hondo, ya no aguanto más, nace el niño y la mamá liberada. Te olvidaste del dolor en el instante. O sea, para la mujer es mucho más agresivo tener una cesárea que parto natural. Es mucho más agresivo. Pero te vuelvo a lo que digo. Pero es que ahí voy. Si hay necesidad, hay que hacerla. No debe haber... si hay un indicio de sufrimiento fetal, hay que hacer una cesárea. El tema es que muchas veces, y pasa más en el sector público, ¿sí? Llegan donde más se buscan los partos normales, y te voy a dar un dato, más se buscan los partos normales, pero la mujer no llega con una preparación para el parto. Espera, doctora, pues me va a cortar. A lo que yo iba nomás, es por la pregunta de él, es que hay mujeres que dicen que para sus relaciones sexuales ellas preservan sus senos y su vagina y por eso no quieren parto normal y no quieren dar de mamar. Porque quieren estar intactas ahí abajo, tranquilitas, felices que no pasó nada. Por ahí no salió nada. Y otra pregunta. Es un tema muy ¿qué discutido. pasa con los ojitos? Porque ahí se preparan los pulmones, el corazón y los ojos de los bebés. Ahí llego, porque hablamos mucho de mortalidad. Sí. Ahora hablemos de morbilidad. Porque la intención de los cuidados neonatales es sacar niños prematuros con vida y sin secuelas, ¿sí? Darle calidad de vida a estos niños, que eso es fundamental. Siempre cuando hablamos del tema decimos, las expectativas de vida en Paraguay hoy en día están 76 años, ¿sí? Un adulto que se queda sin visión por una retinopatía diabética a los 70 años va a tener 6 años sin visión. Un niño que queda sin visión probablemente va a tener 76 años sin visión, con todo lo que esto implica para el niño, para la familia y para la sociedad. Entonces, la retinopatía del prematuro, que es el derecho que usamos como bandera este año para hablar de la prematurez, que este año tenemos el eslogan de cuida mis ojitos hoy para poder verte mañana, es una de las complicaciones más frecuentes de la prematurez, ¿sí? Y se observa más en los niños más pequeños. La retinopatía del prematuro es una morbilidad que hay que buscar de forma intencionada. Es decir, a todo niño que nació prematuro, principalmente aquel que nació con menos de 34 semanas de edad gestacional y con menos de 1.750 gramos, alrededor de la cuarta semana de vida hay que hacerle un fondo de ojo. Hemos tenido en mi carrera, de que estoy acá, en 40 años, muchísimas denuncias de negligencia médica y chiquitos que han quedado ciegos porque no se les hizo todo eso. Es que ahí te doy el dato. Dentro de la ceguera infantil, la retinopatía del prematuro es causal del 60% de los casos, ¿sí? Para que magnifiquen el impacto que esto tiene. ¿Es demostrable? Porque estos padres creo que hicieron un grupo inclusive que nunca pudieron demostrar. Pero ahí vamos a esto.
Uno que tiene que ser, digamos, una pesquisa intencionada. Y ahí veo que muestran las imágenes de la Fundación Visión, que es una fundación sin fines de lucro que se embandera con todo de hace años, con todo lo que es la retinopatía del prematuro, y apoyarnos al sector público mismo, al Hospital San Pablo, por ejemplo, toda la pesquisa lo hacemos gracias a ellos, para realizar esta búsqueda intencionada en tiempo y forma. Se empieza, digamos, los controles alrededor de la 4ª semana de vida. Atendé, mamá. Y a partir de ahí, según indicación oftalmológica, serán los siguientes controles, a la semana, a las 2 semanas o según programa. Muy bien, doctora. Pareciera una clase de facultad. Sí, no, espectacular. ¿Verdad? Súper. Es maravillosa. Le voy a contar a Lucía que estuve con su pediatra cuando nació. Pero fueron hace 18 años, ayer no 25, nomás. ayer nomás. Doctora Rosana Fonseca, un placer tenerla aquí, neonatóloga y pediatra. Ya venimos.